en el vasto y venerable panteón de Egipto, donde las deidades solemnes y majestuosas presidían los destinos de faraones y el cosmos, se erigían templos imponentes y se susurraban oraciones con reverencia a dioses de serena belleza o de poder inescrutable. Ra surcaba los cielos en su barca solar. Osiris reinaba en el inframundo con grave sabiduría, e Isis tejía hechizos de amor y resurrección. Sin embargo, entre las arenas ancestrales y los susurros de los papiros, una figura radicalmente distinta, casi subversiva en su encanto, comenzaría a tomar forma, no en los altares dorados de los grandes cultos, sino en el corazón mismo de los hogares. Fue durante el vibrante período del Reino Medio, cuando la civilización del Nilo ya había alcanzado cumbres de esplendor, que este protector singular, Bes, se manifestó. Lejos de la estilizada perfección de los dioses oficiales, Bes irrumpía en la escena con una presencia que era, a la vez, chocante y curiosamente entrañable. Imaginad a un enano robusto, de barba profusa y enmarañada, cuya lengua sobresalía audazmente entre sus labios, como en un gesto de desafío o de broma. Su cabeza estaba coronada por el extravagante y exótico penacho de plumas de avestruz, una diadema que acentuaba su silueta inconfundible. Su anatomía, a menudo desproporcionada, sus ojos redondos y su expresión, eternamente vigilante, lo convertían en un espectáculo ambulante, una amalgama de lo grotesco y lo risible. Pero su aspecto, lejos de ser un defecto, era precisamente su mayor virtud y el secreto de su profunda eficacia. Esta figura cómica y aparentemente desgarbada no era otra cosa que un antídoto viviente, un escudo animado contra las amenazas invisibles que acechaban en la oscuridad de la noche o en la envidia de los corazones. Su mera imagen era una provocación al mal de ojo, a los espíritus malignos que buscaban la perturbación y a las pesadillas que invadían el sueño. La risa que provocaba, el asombro que generaba, eran las herramientas con las que desmantelaba la oscuridad, dispersando la tristeza con un guiño burlesco y una mueca protectora. Bes no exigía templos monumentales ni elaboradas ceremonias en su honor. Su santuario era el hogar, su altar, la humilde repisa de una vivienda, el umbral de una puerta, la secuna de un niño, el lecho de una madre expectante. Se convirtió en el genio protector por excelencia, el guardián cercano y popular, cuya omnipresencia se sentía en cada rincón de la vida doméstica egipcia. Su figura, grabada en amuletos, adornando objetos cotidianos y formando parte de la decoración de los hogares, era un recordatorio constante de que, incluso en un mundo dominado por los grandes dioses del cosmos, había un protector personal, un amigo ruidoso y alegre, siempre vigilante. En el sagrado umbral de cada morada, su figura no era una mera decoración, era una promesa, un voto silencioso de seguridad. Bes se erigía como el guardián incansable de la familia, con una devoción particular por las mujeres y los seres más vulnerables. Velaba con celo sobre las embarazadas, cuyas vidas se unían al misterio de la creación, y sus muecas ahuyentaban los temores nocturnos de la dulce espera. Junto a la benevolente diosa Taweret, la hipopótamo protectora, Bes formaba un dúo formidable en la sala de partos, asegurando que el milagro de la vida se manifestara sin sobresaltos, guiando con su peculiar energía cada nacimiento hacia un feliz desenlace. Pero su cuidado no cesaba con el primer aliento. Los niños, esos pequeños tesoros de Egipto, crecían bajo su tutela vigilante, desde el infante divino Horus, cuya inocencia era vulnerable a las maquinaciones de Set, hasta el más humilde de los retoños. Bes los envolvía en una burbuja de seguridad, disipando pesadillas y riendo con ellos en sus juegos. Y es que Bes no era solo un espantapájaros de lo oscuro, era un catalizador de la luz, el dios de la música, que hacía vibrar las cuerdas del arpa y resonar el tambor, llenando los espacios domésticos con ritmos contagiosos y melodías que invitaban al regocijo. Su presencia era una invitación perpetua a la danza, al placer sin culpa
y a las festividades espontáneas que rompían la monotonía del día a día. ¿Quién podría permanecer triste con Base en la casa? Su lengua saliente, su danza desgarbada y el sonido alegre de sus instrumentos eran un antídoto infalible contra la melancolía, un recordatorio constante de que la vida, incluso con sus desafíos, merecía ser celebrada. Él transformaba los hogares en pequeños escenarios de alegría, donde el bullicio festivo ahuyentaba cualquier sombra de tristeza, dejando un eco de risas y una sensación palpable de bienestar. No eran los grandes templos, con sus muros cincelados con jeroglíficos, que narraban las epopeyas de dioses cósmicos, los epicentros de la adoración a Base. Su devoción se gestaba en un ámbito mucho más íntimo y personal, el hogar. Su culto era, por esencia, de carácter familiar y doméstico, arraigado en la vida cotidiana de cada egipcio. Este dios del pueblo no requería de sacerdotes que recitaran complejos rituales, sino de la fe sencilla de padres que buscaban la seguridad para sus hijos y de mujeres que anhelaban la protección en la maternidad. Su popularidad creció como una marea silenciosa, extendiéndose desde las bulliciosas ciudades hasta las humildes aldeas a orillas del Nilo, penetrando en cada morada como un miembro más de la familia. La omnipresencia de Base no era una abstracción, sino una realidad palpable. Su figura, en todas sus variaciones, se grababa en una miríada de objetos cotidianos. Amuletos de fayenza o metal, pequeños y robustos, eran llevados al cuello o cosidos a la vestimenta para alejar el infortunio. Espejos de bronce y recipientes de col, utilizados en el aseo diario, a menudo mostraban su rostro sonriente o burlón, asegurando que la belleza estuviera a salvo del mal de ojo. Muebles de madera, desde camas hasta tronos en miniatura, se adornaban con su efigie, convirtiendo cada rincón en un bastión de seguridad y alegría. Incluso pequeños altares caseros, humildes, pero llenos de significado, le estaban dedicados, donde se le ofrecían pequeñas libaciones o incienso para honrar al protector del hogar. Su influencia, lejos de quedarse confinada a las riberas del sagrado río, trascendió las fronteras de Egipto. A medida que los imperios se alzaban y caían, y las culturas se entrelazaban en el crisol del Mediterráneo, la figura de Base viajó con marineros, comerciantes y legionarios. En el período greco-romano, su imagen ya era familiar en las ciudades costeras, adoptada por nuevas civilizaciones que también reconocían el poder de su grotesca benevolencia. Base el enano barbudo y danzarín se consolidó así no solo como una deidad egipcia, sino como un símbolo universal y eterno de protección, de la fertilidad que aseguraba la continuidad de la vida y de la alegría que hacía que esa vida valiera la pena ser vivida. Base no exigía templos monumentales ni elaboradas ceremonias en su honor. Su santuario era el hogar, su altar, la humilde repisa de una vivienda, el umbral de una puerta, la cuna de un niño, el lecho de una madre expectante. Se convirtió en el genio protector por excelencia, el guardián cercano y popular, cuya omnipresencia se sentía en cada rincón de la vida doméstica egipcia. Su figura, grabada en amuletos, adornando objetos cotidianos y formando parte de la decoración de los hogares, era un recordatorio constante de que, incluso en un mundo dominado por los grandes dioses del cosmos, había un protector personal, un amigo ruidoso y alegre, siempre vigilante. En el sagrado umbral de cada morada, su figura no era una mera decoración, era una promesa, un voto silencioso de seguridad. Base se erigía como el guardián incansable de la familia, con una devoción particular por las mujeres y los seres más vulnerables. Velaba con celo sobre las embarazadas, cuyas vidas se unían al misterio de la creación, y sus muecas ahuyentaban los temores nocturnos de la dulce espera. Junto a la benevolente diosa Tauret, la hipopótamo protectora Base formaba un dúo formidable en la sala de partos, asegurando que el milagro de la vida se manifestara sin sobresaltos
guiando con su peculiar energía cada nacimiento hacia un feliz desenlace. Pero su cuidado no cesaba con el primer aliento. Los niños, esos pequeños tesoros de Egipto, crecían bajo su tutela vigilante. Desde el infante divino Horus, cuya inocencia era vulnerable a las maquinaciones de Seit, hasta el más humilde de los retoños, Base los envolvía en una burbuja de seguridad, disipando pesadillas y riendo con ellos en sus juegos. Y es que Base no era solo un espantapájaros del oscuro, era un catalizador de la luz, el dios de la música, que hacía vibrar las cuerdas del arpa y resonar el tambor, llenando los espacios domésticos con ritmos contagiosos y melodías que invitaban al regocijo. En el sagrado umbral de cada morada, su figura no era una mera decoración, era una promesa, un voto silencioso de seguridad que se extendía sobre todos los que habitaban bajo aquel techo. Base se erigía como el guardián incansable de la familia, pero con una devoción particular y conmovedora por las mujeres y los seres más vulnerables. En sus ojos, a menudo exagerados y penetrantes, residía una vigilancia constante para quienes más necesitaban su amparo, una mirada que prometía disipar cualquier sombra de amenaza. Velaba con celo especial sobre las embarazadas, cuyas vidas se unían al misterio sagrado de la creación, llevando en su vientre el futuro de Egipto. Las noches de dulce espera, a menudo marcadas por ansiedades y terrores inconfesables, se veían aliviadas por su presencia. Sus muecas antes grotescas se convertían en barreras infranqueables contra los espíritus malignos que acechaban en la oscuridad, contra los pensamientos funestos y contra el peso invisible de la preocupación, permitiendo a las futuras madres un sueño más sereno y esperanzador. Cuando el momento crucial del parto llegaba, la peculiar energía de Base se hacía aún más palpable. Junto a la benevolente diosa Toet, la hipopótamo protectora, de formidable aspecto, pero corazón maternal, formaba un dúo formidable en la sala de partos. Sus gestos, sus danzas silenciosas y su sola imagen trabajaban en unísono para despejar el camino, asegurando que el milagro de la vida se manifestara sin sobresaltos, guiando cada nacimiento hacia un feliz desenlace, una nueva luz en el hogar. Pero su cuidado no cesaba con el primer aliento. Los niños, esos pequeños tesoros de Egipto, crecían bajo su tutela vigilante desde el instante en que abrían los ojos al mundo, desde el infante divino Horus, cuya inocencia era tan vulnerable a las antiguas maquinaciones de Seit, hasta el más humilde de los retoños, en cualquier aldea ribereña. Base los envolvía en una burbuja de seguridad invisible, disipando las pesadillas que acechaban en la penumbra y riendo con ellos en sus juegos diurnos. No era un guardián pasivo. Su presencia era activa, una fuente constante de luz y alegría. Con su sonrisa burlona y su energía inagotable, se aseguraba de que el entorno de los pequeños estuviera libre de temores, invitándolos a la risa y a la exploración del mundo con confianza. Base era el compañero silencioso en cada aventura infantil, el protector que garantizaba no solo la seguridad física, sino también la inocencia y la felicidad de esos pequeños seres que representaban la promesa de un mañana. Más allá de su rol como centinela infatigable contra las sombras, la esencia de Base vibraba con una melodía y un ritmo que inundaban los hogares de una alegría contagiosa. Era el dios de la música por excelencia, el que con sus dedos regordetes hacía danzar las cuerdas del arpa y resonar el cuero tenso del tambor. Su presencia no solo garantizaba un sueño sin pesadillas o un parto seguro, aseguraba que la vida cotidiana, incluso en sus rutinas, estuviera salpicada de momentos de puro deleite, un antídoto vivo contra la melancolía que a veces se cernía sobre el espíritu humano. Imaginad las noches egipcias, tras la puesta del sol, cuando el trabajo del campo o los quehaceres diarios daban paso al descanso. Es en esos instantes donde la figura de Base cobraba su máximo esplendor festivo. Con un guiño picaresco y su lengua danzarina,
Él inspiraba las celebraciones más íntimas, una risa compartida, un movimiento espontáneo de caderas, el tintineo de un sistro. Era el espíritu de la danza, el que invitaba al gozo sin inhibiciones, transformando cualquier rincón de la casa en un pequeño escenario donde el placer no era un lujo, sino un derecho, una manifestación de la vida misma. No necesitaba sacerdotes en lujosas vestiduras, ni complejos rituales, para manifestar su poder. El culto a Base era visceral, familiar, arraigado en la cotidianeidad más pura. Cada sonrisa que provocaba, cada melodía que resonaba en los muros de adobe, y cada paso de baile que animaba, eran en sí mismos actos de devoción. Se convirtió en el compañero ruidoso y alegre, que no solo protegía sino que también recordaba a cada miembro de la familia que la existencia con todos sus desafíos merecía ser vivida con un corazón ligero y un espíritu festivo. Su popularidad, así, no se edificó sobre dogmas, sino sobre la simple y poderosa verdad de la felicidad compartida. En un panteón acostumbrado a la magnificencia y a la distante perfección, la irreverencia jovial de Base era un soplo de aire fresco, una manifestación divina que no aspiraba a la inmaculada belleza, sino a la poderosa eficacia. Su fealdad deliberada, esa mueca perenne y esa lengua desafiante, no era una simple rareza, sino un diseño ingenioso, una armadura contra la oscuridad. Los egipcios no lo amaban a pesar de su aspecto, sino precisamente por él. Reconocían en su figura abultada y sus ojos saltones el poder bruto y elemental capaz de desbaratar cualquier amenaza, un amuleto viviente que reía en la cara del mal. Así, mientras los grandes dioses eran invocados en ceremonias estatales para asegurar las cosechas o la victoria en la guerra, Base se movía entre los mortales, un espíritu inquieto que atendía las preocupaciones más íntimas. Él no exigía sacrificios grandiosos, sino un corazón abierto a la risa, un oído atento al ritmo de un tambor, un cuerpo dispuesto a la danza espontánea. Su presencia en la vida doméstica no era una carga piadosa, sino una invitación a la ligereza, a transformar el tedio en fiesta, a encontrar en la alegría compartida la más potente de las protecciones. Desde las riberas del Nilo hasta los confines del mundo mediterráneo, su imagen se multiplicó, un testimonio silencioso de su profunda relevancia. Base, el enano barbudo con plumas de avestruz, no era solo un dios egipcio, se había convertido en un arquetipo atemporal. Su legado perdura como el recordatorio de que la divinidad puede manifestarse de las formas más inesperadas, que la protección más feroz puede esconderse tras una sonrisa burlona, y que la verdadera alegría es en sí misma una fuerza sagrada capaz de trascender culturas y épocas, un guardián eterno de los pequeños placeres y las grandes esperanzas de la humanidad. No era una deidad a la que se consultara en grandes oráculos o se le erigieran pirámides, sino un compañero constante, tejedor de pequeños milagros cotidianos. Su rostro peculiar, con la lengua traviesa y el penacho de avestruz, no solo adornaba amuletos y joyas, sino que se grababa en el alma de cada hogar egipcio, en las vigas de madera que sostenían los techos de adobe, en las vasijas de cerámica que contenían el grano, incluso en los juguetes toscos que los niños arrastraban por el suelo. La efigie de Base era un recordatorio perpetuo de que la protección no era un privilegio de reyes, sino un derecho universal. Su omnipresencia material se traducía en una presencia espiritual inquebrantable, una burbuja de seguridad y jolgorio que envolvía cada rincón de la vida familiar. Esta conexión íntima y directa marcaba una profunda diferencia con la relación que los egipcios mantenían con el resto de su panteón. Mientras que Ra, Osiris o Isis eran venerados con una mezcla de respeto sagrado y distancia ceremonial, Base era amado con una cercanía casi fraternal. No se le ofrecían complejos ritos, sino la sonrisa de un niño, el murmullo de una canción, el tintineo de un sistro en una tarde tranquila. Su poder no residía en decretos divinos o en la manipulación de fuerzas cósmicas,
sino en la capacidad de transformar el miedo en carcajadas, la preocupación en ligereza, el silencio en música, haciendo de cada día un pequeño acto de celebración. Era el antídoto contra la monotonía, el artífice de los pequeños placeres que hacían la vida más llevadera. En las noches, cuando el silencio del desierto se cernía sobre las casas, las madres y los padres confiaban en Veis para ahuyentar a los espíritus nocturnos que acechaban en las sombras y las pesadillas que podían perturbar el descanso de sus pequeños. Su imagen grotesca, lejos de inspirar temor, infundía una paz inquebrantable, una certeza de que incluso en la oscuridad más profunda había una luz protectora que velaba por ellos, garantizando un despertar tranquilo y un día lleno de nuevas oportunidades para la alegría. Así, Veis no solo protegía el cuerpo, sino también el espíritu. Su figura invitaba al placer honesto, a la danza espontánea, al sonido alegre del arpa y el tambor que disipaba cualquier tristeza. Era el recordatorio viviente de que la vida, a pesar de sus desafíos y misterios, merecía ser vivida con un corazón ligero y una mente abierta a la felicidad, consolidándose como el guardián de los momentos más vulnerables y los placeres más sencillos de la existencia. Esta conexión íntima y directa marcaba una profunda diferencia con la relación que los egipcios mantenían con el resto de su panteón, mientras que Ra, Osiris o Isis eran venerados con una mezcla de respeto sagrado y distancia ceremonial. En los vastos templos Veis era amado con una cercanía casi fraternal, un amigo ruidoso y leal que habitaba bajo el mismo techo. No se le ofrecían complejos ritos, ni sacrificios pomposos, sino la sonrisa genuina de un niño al despertar, el murmullo de una canción entonada al calor del hogar, el tintineo alegre de un sistro en una tarde tranquila. Su poder no residía en decretos divinos o en la manipulación de fuerzas cósmicas lejanas, sino en la capacidad tangible de transformar el miedo en carcajadas, la preocupación en ligereza, el silencio en música, haciendo de cada día un pequeño acto de celebración. Era, en esencia, el antídoto contra la monotonía, el artífice de los pequeños placeres que hacían la vida más llevadera y digna de ser vivida. En las noches, cuando el silencio vasto del desierto se cernía sobre las casas de adobe y las madres y los padres confiaban en Veis para ahuyentar a los espíritus nocturnos que acechaban en las sombras y a las pesadillas que podían perturbar el descanso de sus pequeños. Su imagen grotesca, lejos de inspirar temor, infundía una paz inquebrantable, una certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, había una luz protectora y juguetona que velaba por ellos, garantizando un despertar tranquilo y un día lleno de nuevas oportunidades para la alegría. Así, Veis no solo protegía el cuerpo de las amenazas visibles e invisibles, sino que, quizás de forma más profunda, custodiaba el espíritu. Su figura invitaba al placer honesto, a la danza espontánea, al sonido alegre del arpa y el tambor que disipaba cualquier tristeza o melancolía persistente. Era el recordatorio viviente de que la existencia, a pesar de sus desafíos y misterios, merecía ser vivida con un corazón ligero y una mente abierta a la felicidad, consolidándose como el guardián más cercano y entrañable de los momentos más vulnerables y los placeres más sencillos pero esenciales de la vida doméstica egipcia, un legado que trascendería su tiempo. Pero la historia de Veis no se confinó a los polvorientos valles del Nilo. Su espíritu juguetón y protector, tan arraigado en la intimidad del hogar egipcio, poseía una vitalidad que no conocía fronteras. Como un eco de risas y melodías, su influencia comenzó a extenderse, discretamente al principio, luego con una fuerza innegable, más allá de las dunas doradas y los fértiles campos, hacia los vastos horizontes del mundo conocido. No fueron los decretos de los faraones ni las conquistas militares las que lo llevaron, sino la corriente incesante de la vida, el anhelo universal de seguridad y alegría
en un mundo incierto, a través de las bulliciosas rutas comerciales del Mediterráneo. Su imagen peculiar viajó en las bodegas de los barcos mercantes, en los atillos de los viajeros y en los corazones de los legionarios, que lejos de su tierra, buscaban un amuleto familiar contra los males desconocidos. En puertos fenicios, en los vibrantes mercados griegos y en las solemnes villas romanas, el enano barbudo con plumas de avestruz, cuya lengua sobresalía con desafío, se hizo una figura reconocible. Nuevas civilizaciones, con sus propios panteones y mitologías, encontraron en Béis un eco de sus propias necesidades de protección doméstica y celebración espontánea. Fue en el crisol cultural del período grecorromano donde la figura de Béis alcanzó una trascendencia aún mayo ere, adoptado por marineros que creían en su poder para ahuyentar las tormentas, por comerciantes que buscaban prosperidad y por familias que anhelaban la protección de sus hogares y el bienestar de sus hijos. Béis se despojó de sus ropajes puramente egipcios para vestir el manto de un guardián universal. Su fealdad se convirtió en una virtud exportable, un símbolo potente de una bondad inusual y de una alegría contagiosa que resonaba con la psique humana más allá de cualquier barrera idiomática o religiosa. Así, de un dios protector de las viviendas a orillas del Nilo, Béis se metamorfoseó en un arquetipo atemporal, una figura eterna de protección, fertilidad y el simple, pero profundo placer de vivir. Y en el vasto tapiz de las creencias egipcias, donde las figuras divinas, a menudo, imponían un respeto distante y solemne, Béis emergió como una anomalía bendita, un recordatorio tangible de que lo sagrado podía residir también en lo cercano, lo ruidoso y lo aparentemente imperfecto. Su imagen, lejos de la estilización idealizada, era una declaración en sí misma, una armadura de risas contra el miedo, una caricatura divina que desarmaba el mal con su sola presencia. Su fealdad era su fuerza, su lengua traviesa, un gesto de desafío no a los hombres, sino a las sombras que acechaban la paz del hogar. Este dios de la gente común, lejos de la distancia de los cielos o el inframundo, halló su trono en el umbral de cada casa, en el lecho de cada madre expectante, en los ojos de cada niño. Su tambor y su arpa no resonaban en las grandes procesiones, sino en las fiestas espontáneas del alma, transformando el miedo en danza, la preocupación en melodía. Béis encarnó la idea de que la divinidad podía ser accesible, que la protección no siempre venía con gravedad, sino a menudo con una carcajada liberadora y una mueca amistosa. Él nos recordó que la alegría misma es una fuerza sagrada, un escudo tan potente como cualquier espada. Así, la historia de Béis, el guardián, grotesco y festivo, trasciende las arenas del tiempo y las fronteras de una civilización para convertirse en un eco universal. Su figura, que una vez fue el alma de los hogares egipcios y luego del Mediterráneo grecorromano, sigue siendo un símbolo intemporal de la resiliencia humana, de la capacidad de encontrar luz en la oscuridad y música en el silencio, en cada susurro de un padre a su hijo, en cada risa que resuena en un hogar, en cada anhelo de seguridad y felicidad. El espíritu de Béis, el protector con lengua afuera y corazón alegre, continúa velando, un recordatorio perenne de que los placeres más sencillos son, a menudo, los más sagrados. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.